Una situación económica realmente dura en todo el mundo, pero sobre todo en España. Una noticia de última hora, que es la expropiación de YPF por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Estos son los asuntos que vamos a tratar con don Carlos Rodríguez Brown, insigne maestro de economistas y maestro de periodistas aquí en Periodista Digital. Muchísimas gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Bueno, don Carlos, usted siempre dice eso de buenos días a pesar del gobierno, pero ¿a pesar de cuál hoy? ¿Del argentino, del español o de ambos? En general, de los gobiernos, digamos, sin mucha distinción. Lo que sucede es que, claro, estos últimos días estas últimas horas, nos hemos dado de bruces con esta terrible noticia de la expropiación de YPF. Así que podríamos poner el gobierno argentino en primer lugar. En primer lugar. Y vamos a hablar justo de esta expropiación. ¿Cuál cree usted que ha sido el motivo principal de fondo para esta medida? ¿Es populismo económico, nacionalismo puro y duro? Porque, como dice nuestro redactor jefe, Cristina Fernández de Kirchner quería invadir algo y como las Malvinas era más costoso invadir Repsol. ¿Usted qué cree? Bueno, puede haber, desde luego hay una razón de carácter político. El populismo siempre se ha apoyado sobre la base de buscar un enemigo exterior. Los enemigos exteriores siempre son útiles, y Repsol es un bocado muy goloso para cualquier populista. Es una empresa multinacional, es extranjera, afecta al petróleo, que tiene esta cosa sensibilidad de que el petróleo, porque está debajo de la tierra, es del pueblo. Es un argumento verdaderamente curioso. Pues con ese mismo argumento, porque lo que está encima de la tierra también podría ser del pueblo y por lo tanto del gobierno. Así que hay argumentos de carácter político a los cuales el populismo ha recurrido a lo largo de toda su historia y digamos las diferentes variantes del antiliberalismo. O sea que eso me parece que es indudable y se ve además en el respaldo popular que en la Argentina tiene esta medida. Además puede haber una razón de carácter económico y es que el gobierno argentino está llevando adelante una política económica que tiene toda la pinta de ser insostenible, como se ve muy típicamente en este fenómeno que es la represión de la inflación. Está generando tensiones que pueden predecir, digamos, pueden ayudarnos a predecir que la gran ola de prosperidad que se montó sobre la base de la subida de los precios de las materias primas puede tocar a su fin. Entonces, si esto toca a su fin, el peronismo, el régimen de los Kirchner, la dinastía Kirchner, pues tiene un problema, ¿no? Y es que ha subido mucho el gasto público, que suele suceder cuando se expande la economía, y cuando se te encoge la economía tienes un gravísimo problema porque no puedes alimentar las redes clientelares que son importantísimas en toda política y muy particularmente en la política populista. Sé que puede haber dos razones, tanto políticas como económicas. Pero económico a medio y largo plazo parece también un error, porque esto lo que puedes hacer es expulsar a cualquier otra compañía que esté ahí o que quiera llegar y dice, bueno, yo según dónde ya no voy. Pero ese es un razonamiento muy perspicaz, pero desenfocado, porque es una pregunta que hay que hacerle, digamos, que nos haríamos los individuos, los ciudadanos, los empresarios. Los políticos, esto del medio y largo plazo, generalmente no les interesa. Siempre hacen ostentación de estar solamente preocupados por el bienestar del país a largo plazo, y en realidad están más preocupados por su propio bienestar a corto plazo. Ese es el plazo que en realidad les preocupa. Las consecuencias negativas de esta medida, que son, me parece, muy grandes, es probable que se noten, digamos, a largo plazo, cuando puedan descender las inversiones, empiece un fenómeno de empobrecimiento aún mayor de la población, pero a corto plazo lo que tiene el gobierno argentino es más respaldo popular y además tiene una herramienta para ganar dinero. Por eso decía que la economía tiene alguna importancia. Es que esta empresa gana mucho dinero. Entonces de pronto te la quedas y algún fondo empiezas a cobrar tú a corto plazo, mientras no tengas todas las consecuencias habituales de la intervención política en la economía, claro. Le voy a leer una frase de un artículo del periodista argentino Carlos Mira, que usted mismo ha recomendado este artículo en Twitter. La expropiación de YPF marca el comienzo de un camino final hacia la chavización del gobierno. ¿Comparte usted este análisis? Espero que sea un análisis equivocado. No sabemos lo que va a suceder. Carlos Mira es un periodista muy avezado y además es un antiguo amigo mío y tiene una muy buena visión de la realidad argentina. Puede ser,
en cuyo caso estaríamos en el peor de los escenarios. Es posible que sea así, desde luego la pinta la tiene. Sí, o sea, además sabemos que muchas veces la chavización después lleva a la castrización. Pues esto ya no estoy muy seguro. O algo parecido, por lo menos. No, de eso no estoy muy seguro, porque los enemigos de la libertad tienen muchos defectos, pero estúpidos no son. Entonces, propugnar ahora el modelo cubano, si propugnar desde el comunismo puro y duro, pues yo creo que tiene una difícil venta política a esta altura del partido, creo. Es más razonable pensar en una especie de chavismo, una especie de populismo, socialismo, intervencionista, con algunos márgenes de libertad, control de los medios, pero jugar un poco a las apariencias de que somos un país civilizado, etcétera. El modelo bolivariano, un poco, eso ¿no? es. Sí. Y bueno, ¿usted cree que esta medida hace presagiar a Telefónica, BBVA, Santander, el resto de empresas españolas con intereses en Argentina que pueden ser sometidas a intervenciones similares? Por supuesto que puede suceder, esto es bastante evidente. Si se hace con Repsol, ¿por qué no se puede hacer con cualquiera de las otras? Esto es lo que transforma este problema en aún más complicado para los intereses de todos, no solamente de los españoles, también los argentinos se van a ver muy perjudicados por esto. O sea que efectivamente no es obvio, las empresas españolas que están ahí, que muchas tienen relación muy íntima, muy cercana con el gobierno, porque le fija las tarifas, en fin, etcétera, esas empresas están obviamente hoy mucho más preocupadas que ayer, claro. Y bueno, el gobierno español, ¿qué debe hacer? ¿Debe responder de algún modo? Y si debe responder, ¿cómo ha de hacerlo? Aquí hay un riesgo muy grande, ¿no? Y estos problemas pueden derivar en lo que se llaman las guerras comerciales. Sería lo peor. O sea, sería lo peor. Porque la espiral conduce siempre a una pérdida de libertades y derechos. A mí me ha interesado mucho cuando estalla la expropiación, ¿quiénes son los grupos políticos que en España salen a aplaudirla? Que es muy interesante eso. Primero, los comunistas. Segundo, los filoetarras. Y tercero, también la extrema derecha. Aquí hay los antiliberales de todas las tendencias pueden juntarse en esto. O sea que sí que efectivamente tiene un peligro de que el gobierno español tome esta medida como justificación para tomar otra parecida. Y entonces tendríamos todo el discurso proteccionista, cerremos las fronteras, pongamos aranceles a las importaciones de cualquier cosa que venda la Argentina, materias primas, la soja, la carne, cualquier cosa, ¿no? Este tiene el peligro de que como hay un país que daña a sus ciudadanos con medidas intervencionistas, nuestro gobierno haga lo mismo y dañe también a los ciudadanos españoles con medidas intervencionistas. Hay que tener muchísimo cuidado para no hacerlo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Mirar? Pues la cuestión de la pasividad siempre es algo a lo que tenemos que estar expuestos. Nos van a decir, pero que no vas a hacer nada. Yo no digo que no se haga nada. Lo que digo es que no se haga eso. Sí, es decir, cualquier cosa menos eso. Presiones políticas, demandas judiciales, la Organización Mundial del Comercio, el G20, las Naciones Unidas, todo lo que queramos. Pero no eso. Comprendo que resulta difícil. ¿Por qué? Y porque en estos juegos de intereses políticos bien pudiera suceder que, por ejemplo, Estados Unidos, que al parecer iba a apoyar al gobierno español, pues está tentando un poco la ropa. La Unión Europea, que se suponía que iba a actuar digamos, al unísono en defensa de los intereses españoles, pues también puede tener algún que otro. O sea que la situación se va a poner complicada. Y bueno, una cosa quizás que no se suele dar mucho, ¿hasta qué punto pueden ser responsables las empresas españolas, y no solo españolas, otros países, cuando se meten de que le ocurra esto, cuando se han metido en países donde la seguridad jurídica no es la deseable? Hombre, en el caso del petróleo es un ejemplo muy paradigmático de esto que dices, porque efectivamente sucede que el petróleo tiene las reservas, están muchísimas veces en países con un marco institucional muy endeble, ¿no? Pensemos en Venezuela, o pensemos en la Argentina ahora, o pensemos en países africanos, en fin, existe ese riesgo que no sucede en otros sectores. O sea que ahí sí que hay un problema. Por cierto, se habla a veces de que el petróleo es un mal.
hay que tener mucho cuidado con este diagnóstico que es equivocado. Comprendo que la gente lo crea, porque claro, uno mira a Venezuela o mira, no sé, a Nigeria, dice, claro, un país tan rico en petróleo es un país tan pobre. Si son pobres no es culpa del petróleo, porque los noruegos tienen petróleo y no parece que les haya perjudicado en absoluto. Tampoco, y Estados Unidos también tiene. Y Estados Unidos también, claro. Está demasiado mal. Claro. Y ahora pasemos ya al, si le parece bien, a política española. Una portada de La Razón decía algo así como salvar al estado del bienestar. Pero, ¿qué es lo que queda de ese estado del bienestar? ¿Hay algo que salvar? ¿Merece la pena salvarlo? ¿Hay que replantarse todo el modelo? Hombre, yo no soy sospechoso de ser partidario, ¿no? Es curioso cómo se habla de salvar al estado del bienestar como si fuera una conquista social, se habla como si fuera una conquista social, ¿no? O incluso a la izquierda le gusta mucho este discurso de luchemos por defender el estado del bienestar, que tantos sacrificios, tanta lucha, como si fuera producto de la lucha de la izquierda el estado del bienestar. El estado del bienestar está en todos los estados, y en nuestro país, si vamos a premiar a los gobernantes que lo han construido o consolidado, habría que premiar a la dictadura franquista, que tuvo muchísimo que ver con nuestro estado del bienestar, ¿no? Yo creo que lo que está pasando es una situación de el siguiente desconcierto. Los políticos, que les encanta gastar y se legitiman aumentando el gasto en las épocas de expansión, el gasto en el estado del bienestar, cuando se derrumba la actividad económica y se quedan sin recursos, están atenazados por esta contradicción. No pueden rebajar el gasto en el estado del bienestar porque pierden legitimidad, pero tampoco pueden subir mucho los impuestos para financiar el estado del bienestar porque también pierden legitimidad. Entonces están jugando en ese delicado filo de la navaja, diciendo, bueno, vamos a recortar el gasto del estado del bienestar, pero muy poquito, para salvarlo, y vamos a subir los impuestos, pero también muy poquito, no vaya a ser que nos carguemos la gallina de los huevos de oro. Y en ese desequilibrio estamos. ¿Entonces ha llegado el momento de plantearse todo esto? Los políticos no se lo van a plantear, me parece a mí. No hay ningún partido político de relieve que se plantee acabar con el estado del bienestar y, digamos, devolverle al pueblo sus propios bienes para que el pueblo los gaste como buenamente quiera o pueda. Nadie quiere eso. Es curioso porque se acusan mutuamente los partidos políticos de quererlo. Y entonces la izquierda dice a la derecha, no, porque ustedes quieren acabar con el estado del bienestar. Mentira. Ningún partido político quiere acabar con el estado del bienestar. Entonces el replanteamiento me parece a mí que tendría que ir, como va, por fuerzas de la sociedad civil, que no tenemos ataduras políticas ni esclavitudes de ese tipo, y que podamos lanzar mensajes en el sentido de que esta cosa que se llama el estado del bienestar y que parece imprescindible para el bienestar de la sociedad, en realidad es más imprescindible para el bienestar del propio Estado, más que de la propia sociedad. ¿Y cómo podrá terminar esto? Es difícil de saber, dependerá sobre todo del respaldo popular, yo creo. Y si de repente, por alguna especie de milagro, algún político en el poder estuviera dispuesto a replantearse las circunstancias, ¿usted qué consejo le daría por dónde debe empezar a cambiar el sistema? Pues yo diría que expusiera esta contradicción a la que hacía referencia antes, que expusiera que lo que el Estado da no es gratis, que lo que el Estado da no son conquistas sociales, no son logros los avances del Estado sobre la sociedad, y que expusiera la gran verdad a propósito del Estado, y es que todo lo que el Estado hace se podría hacer sin él, y que pudiéramos así vencer este gran miedo al vacío que provoca el replanteamiento del estado del bienestar. Yo lo llamo a eso la falacia del Estado que está, y es que como el Estado hace cosas, la gente piensa que si el Estado no estuviera, esas cosas no se harían. Claro, y el Estado hace cosas que son muy importantes, claro, no son tonterías, son educación, sanidad, pensiones. Pues el político que quisiera replantear esto tendría que decir, esas cosas que el Estado hace, la sanidad, la educación, las pensiones, se podrían hacer sin él. Además se podrían hacer mejor. Creo que usted mismo en una ocasión ha hablado del ejemplo de los faros en las costas. Eso forma parte de uno de los bloques más importantes del pensamiento económico. Es la idea de que como el mercado tiene fallos, el Estado tiene que suplirlo. Y entonces cualquier economista
con el que hablemos nos va a decir, el mercado tiene fallos, entonces tienen un catálogo, porque esto lo estudiamos en la facultad. Entonces son pues los bienes públicos, las externalidades, los problemas de información asimétrica, la competencia imperfecta. Hay una serie de catálogos de razones por las cuales hay que intervenir. Ahí sí que se puede hacer una labor en el plano académico que es difícil, porque el pensamiento único está muy petrificado en torno a la economía como una ciencia asignativa, ¿no? Pero en fin, algunas voces ha habido, y entonces cuando se plantea la cuestión de los faros, que es una viejísimo problema económico que viene de John Stuart Mill y llega hasta Stiglitz, pasando por Samuelson, uno tras otro los economistas dijeron, ¿no ve usted? El faro es imposible que sea suministrado por el mercado. ¿Por qué? Porque tiene obvios problemas, lo que llamamos los economistas problemas de rivalidad y de exclusión, o lo que sea. Bueno, pues hay que recordar que un viejo economista inglés y después en Estados Unidos, que se llamó Ronald Coase, pues investigó los faros tal como eran y resultó que muchos de ellos eran privados. O sea que se puede suministrar, los famosos bienes públicos se pueden suministrar privadamente. Ahora vayamos a la acción del gobierno actual. ¿Cree que usted que el gobierno Rajoy está sobrepasado por las circunstancias? ¿Ha ido más allá de sus planes iniciales o está actuando tal y como lo tenía previsto? El gobierno Rajoy es un gobierno más y por lo tanto está afectado por esta contradicción que planteaba yo al principio. O sea, no sabe, tiene que jugar ahí muy delicadamente, no tiene la armazón intelectual y doctrinal necesaria para plantarse frente al público y decirle, mire, esto que tiene el Estado lo podemos quitar. Al contrario, dice, esto lo vamos a defender como si fuera una conquista. Y por otra parte tiene que subir los impuestos, porque si no, no lo puede financiar. O sea que en esa contradicción están jugando. Y de ahí las cosas tan malas que han hecho, como subir los impuestos, que era lo peor que se podía haber hecho. Bueno, entonces ya comparemos, o sea, mójese, por favor. Comparado con el equipo económico de Aznar, ¿cómo queda el de Rajoy? ¿Mejor, peor, igual? Sí, este tipo de comparaciones, yo no sé muy bien. En general los gobiernos son bastante malos. El gobierno de Aznar pues también pudo haber hecho una reforma del estado del bienestar. Jamás lo tocó, jamás. Estaban orgullosísimos los conservadores en la época de Aznar de lo mucho que habían subido el gasto público. O sea que las diferencias entre los partidos políticos son mucho menos claras de lo que ellos mismos presuponen. O sea que si me está diciendo que fueron mejores o peores, pues ¿podemos decir que fue mejor el gobierno de Aznar? Pues no lo sé, le tocó una época mejor también, entonces no sé bien. Y ahora ya para terminar, una de las medidas más polémicas o más disputadas que ha tomado Rajoy, que es la amnistía fiscal. Desde la izquierda se le acusa de que, bueno, pues que esto es premiar a los que engañaban. Ellos dicen que es una regularización de dinero oculto. ¿Usted qué le parecen estas medidas? ¿Qué opinión tiene sobre ellas? Que lo de la izquierda causa mucho daño, pero la verdad que también hace gracia. O sea que hay que reconocerle ese mérito, ¿no? Que ahora estén preocupados por la amnistía fiscal cuando ellos mismos la aplicaron, o que se presenten como defensores de los trabajadores a los que han dañado, pero sin límites, todas y cada una de las veces que han gobernado, ¿no? Lo de la amnistía fiscal es algo que han hecho todos los gobiernos, simplemente para recaudar, y lo hacen no obviamente de manera sistemática, porque entonces se perdería toda legitimidad para cobrar impuestos, y ellos saben que lo importante es cobrar impuestos. ¿Qué quiere que le diga? ¿Sabe lo que haría yo con la amnistía fiscal? Generalizarla. Yo la ampliaría, porque hay que bajar los impuestos en general y no simplemente beneficiar a un grupito muy pequeño de personas. O sea que amnistiarnos a todos, que después de todo somos inocentes. Bueno, pues don Carlos Rodríguez Raúl, a pesar de todos los gobiernos, muchísimas gracias por haber venido a Periodista Digital. Gracias a ustedes, un placer.